Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas. Así pasa. Así pasa en París, así pasa en Madrid, en Santiago de Chile, que están acostumbrados a la lluvia y que se inundan todos los años. Lo importante es salvar vidas. Bueno, eso cae muy mal, sobre todo a esas personas que han perdido todo y que no es que tienen que ahora que planificarse para de acá un año, de acá 3 meses o 2 meses. No, tienen que pensar en esa noche, dónde van a dormir. Una persona con una amplia experiencia, por eso ha sido elegido ministro de Economía, ¿no es cierto? Tener ese tipo de declaraciones sean una especie de alejamiento, ¿no?, de la realidad, ¿no? 18 de agosto, con bastantes novedades, ya con insistencias en el Parlamento de lo que podría ser la primera interpelación al gabinete de ministros o a uno de los representantes ministeriales de este gabinete que ha presentado la presidenta de la República, Keiko Fujimori, con declaraciones, Grecia, bueno, que seguramente vamos a ir comentando en los próximos minutos, en relación a lo que han significado estas lluvias. Se le han ido encima al ministro de Economía, a Elmer Cuba, por lo que señaló que estas lluvias pues no se ven, pues, ¿no?, ni en París ni en Europa, que solamente es agua en las rodillas. Se ha disculpado. Ha sido un día, lo que respecta a ayer, bastante intenso, bastante movido y por supuesto sin olvidar lo que está pasando en la carrera municipal. Hemos estado observando ya este enfrentamiento que ha pasado de ser Rafael López Aliaga versus Carlos Brus, ahora con el señor Francis Allison. Ha recibido una denuncia ya de manera formal por parte de Rafael López Aliaga, pero vamos a ver cómo es que se viene desarrollando toda esa información en los próximos minutos y en los próximos días, Grecia. Así es, bien, hablemos primero acerca de este fenómeno meteorológico, porque desde el día domingo por la noche, por lo menos en Lima y otras regiones del país, se ha sentido fuertes lluvias. Esto ha generado inundaciones, aniegos, sobre todo en el sur de Lima. ¿A qué se debe? ¿De qué se trata? ¿Es algo estacional? ¿Es algo que viene del fenómeno El Niño? Y en realidad los especialistas nos informan que se trata del Dana Aníbal. Es un fenómeno meteorológico. Dana significa depresión aislada en niveles altos, y esto se da cuando una masa de aire frío que es trasladado en capas superiores de la atmósfera choca con aire cálido y húmedo en niveles bajos. Esto por supuesto genera inestabilidad, y por su parte el fenómeno Aníbal se forma sobre el Océano Pacífico al norte de Chile. Entonces la combinación de estos fenómenos con El Niño, que también se nos viene de aquí unos meses más adelante, genera lluvia, granizo o nieve según la altitud. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de dónde y cuándo se manifiesta con mayor intensidad. Ojo con esto. Según Cenami, del 16 al 18 de agosto es el periodo en el que se va a desarrollar ese tipo de fenómenos. De hecho, podríamos decir que ya estamos casi en la etapa final. Sin embargo, podría extenderse hasta el día 19, así que no sabemos qué puede pasar esta madrugada o mañana muy temprano. En la sierra, centro y sur se van a manifestar lluvias, granizo y puede que también descargas eléctricas, sobre todo en aquellos lugares que están ubicados aproximadamente en los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Aquellas localidades que están encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar van a presentar nieve como fenómeno principal. Esto, sobre todo, va a generar un riesgo en vías como Ticlio. En Lima Sur, que es lo que hemos visto en estos últimos días, en estas últimas horas, en los distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores, lo que se ha manifestado son aniegos, calles inundadas y el colapso de desagües. De hecho, según el ministro de Defensa, Villa El Salvador ha presentado como damnificados 298 personas y 62 viviendas afectadas. Las medidas de prevención ya han sido desplegadas, clases virtuales en los colegios de zonas afectadas en todo Lima metropolitana. También hay una declaratoria de estado de emergencia anunciada para Villa El Salvador. Se ha dispuesto por parte del Ministerio de Trabajo 2 horas de tolerancia laboral en toda la zona de Lima Sur, y también en el caso de provincias el cierre del aeropuerto en Tacna y el bloqueo de vías en la región sur. Entonces, esta es una situación que desborda todo lo que ya tenía previsto probablemente el gobierno de Keiko Fujimori, pero no es algo que nos toma de sorpresa. Es decir, se sabía que esto iba a suceder y evidentemente pone en evidencia algo: la carencia de desarrollo urbano que existe en Lima y provincias, en general en el país. Y lo decía Keiko Fujimori, eso nos demuestra que hay un problema estructural en la matriz del desagüe de estas zonas. Por eso las inundaciones, por eso el colapso, por eso el aniego. Y lamentablemente los más perjudicados son los ciudadanos que menos tienen, aquellos que están emergiendo, aquellos que están intentando sobresalir día a día. Y como decía Juan Diego hace unos minutos, por supuesto las declaraciones del ministro de Economías y Finanzas, Elmer Cuba, ha dado mucho que hablar. Y sobre todo genera una polémica de algo que no debería existir. Bueno, ese es el costo de cuando se tienen técnicos y no políticos dentro de algunas carteras importantes. Ahora, no está mal, porque el técnico te brinda cierta estabilidad en la materia que se tiene que tener precisión. Sin embargo, como el técnico muchas veces no es político, comete ciertos errores pues al momento de comunicar.
Como eso tan grave que dijo, tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas. Así pasa en París, así pasa en Madrid, en Santiago de Chile, que están acostumbrados a la lluvia y que se inundan todos los años. Lo importante es salvar vidas. Bueno, eso cae muy mal, sobre todo a esas personas que han perdido todo y que no es que tienen que ahora que planificarse para de acá un año, de acá 3 meses o 2 meses. No, tienen que pensar en esa noche, dónde van a dormir. Muchos de ellos tienen niños pequeños, muchos de ellos a lo mejor en condiciones de vulnerabilidad, tienen familias o adultos mayores que necesitan atención médica o viven con personas que tienen capacidades especiales. Entonces no se puede dar declaraciones de manera tan ligera, ¿no? Tan insensible, tan frívolo, poco empático. Ahora, eso no lo desmerita del cargo, ni mucho menos, entiendo yo, los congresistas ahora tendrían que presentar alguna moción de interpelación contra el ministro de Economía y Finanzas, pero evidentemente desenfoca el punto que deberíamos en estos momentos estar tratando como tal, ¿no? Ya ha pedido disculpas el ministro Elmer Cubas, él mismo ha dicho que su expresión ha sido una expresión coloquial y poco feliz, ¿no? Ya se ha disculpado y bueno, esperemos que la lección esté aprendida, ¿no? Y por su parte saludar que Keiko Fujimori en algún determinado momento cuando le preguntaron, dado que siempre está en cercanía con la prensa, dijo, ¿no? El ministro no está viendo la magnitud de los daños. Es decir, no trató de apañarlo, no trató de encubrir, no trató de minimizar el error, sino indicó lo que era cierto, fidedigno. El ministro no está considerando la magnitud de los daños y evidentemente sus declaraciones son poco empáticas. Entonces, ya lo saben. A partir del 20 de agosto de este mes, evidentemente este año, se va a ir disipando todo ese fenómeno. Por lo tanto, ya no falta mucho para que pasemos, digamos, esta mala racha para el caso de los vecinos del sur en Lima y también otros ciudadanos en el sur. Pero es importante que siempre tengamos las medidas de prevención y estemos atentos a lo que las autoridades vayan a responder también, Juan Diego. Sí, en efecto, más que todo porque existen lugares, existen distritos en los que estos fenómenos se sufren de manera más aguda y si es que se ha venido observando un descuido e indiferencia por parte de las autoridades municipales, hablando de distritos, frente a estos fenómenos, es por ejemplo escandaloso que en distritos como Villa El Salvador, un alcalde que llegó con el partido de Alianza para el Progreso y ahora esté tras las filas de otro color político, esté pensando ya en lo que significaría su carrera política como tal, en lugar de haber saneado los buzones, los desagües que generaron el colapso ayer. Pero bueno, esto es una línea de tiempo que por supuesto inicia con la indiferencia hacia la corrupción. Puede que uno empiece con las mejores intenciones, pero si es que no audita y no apunta directamente y no coloca el dedo en la herida para tratar de sacar todo el pus, perdón por la ilustración, pero el pus que ha carcomido y ha infectado nuestra sociedad, pues no se va a poder hacer la limpieza oportuna dentro del sistema político. Es por eso que nosotros queremos hacer un énfasis y un llamado a toda la ciudadanía para que se informe correctamente respecto a los postulantes que están llegando como candidatos hacia la alcaldía de sus distritos. Si hablamos en Lima Metropolitana, los 43 de Lima Metropolitana, los más de 1180 a nivel nacional. Nosotros estamos al pendiente de que cada uno pueda tener una aplicación correcta de los presupuestos que se les envía por parte del Ejecutivo. Uno intenta tratar de buscar siempre un chivo expiatorio y es fácil colocar allí al presidente de la República o es muy fácil colocar allí al ministro de Estado, pero la responsabilidad directa es siempre del gobierno local, en coordinación, por supuesto, del Ejecutivo y cuánta iniciativa también demuestra. Así que bueno, vamos a ir esperando cómo es que se desarrolla este impacto de este fenómeno Dana Aníbal, pero mientras tanto es importante que ya pasemos a conversar con nuestro primer invitado que ya está con nosotros. Él es el primer vicepresidente del Senado de la República, el senador Alejandro Muñante Barrios, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Grecia. Bueno, aquí, al pie del cañón. Estamos simplemente para ir afinando algunos temas antes de meternos de lleno en lo que nos corresponde, senador. Las declaraciones de Elmer Cuba probablemente son parte de una escasa experiencia en la comunicación política, sí, claro, sabiendo que, por supuesto, las personas están siempre al pendiente de lo que uno pueda decir o no decir. Sí, pero ya a estas alturas, siendo una persona con una amplia experiencia, por eso ha sido elegido ministro de Economía, ¿no es cierto? Tener ese tipo de declaraciones evidencian pues evidencian una especie de alejamiento, ¿no?, de la realidad, ¿no? Un desapego de la situación como viven hoy miles y miles de peruanos. Y eso preocupa mucho porque se trata del ministro de Economía, quien se supone tiene que administrar o distribuir los recursos justamente a quienes más lo necesitan. Y claro, si no es consciente de esa necesidad, entonces estamos mal, estamos muy mal. Ojalá que el ministro haya entendido, ¿no?, lo importante que es saber comunicar y saber entender las verdaderas necesidades de la población. Y qué bueno es que la presidente Keiko Fujimori también le haya enmendado la plana, ¿no?, rápidamente. Yo creo que eso debe ser siempre la característica de todo presidente de la República, corregir incluso y poner orden dentro de casa,
porque de eso también se trata y creo que eso ha sido bien recibido. El ministro lo ha entendido así, por eso es que ha salido después a pedir disculpas. Exactamente, y bueno, y esperemos que estas disculpas puedan ser no una respuesta a la insistencia de la prensa o a la ciudadanía, sino también un reconocimiento sincero, ¿no? De lo que ha significado esta declaración bastante desacertada. Pero bueno, señor Muñante, estamos igualmente esperando en lo que significa el manejo dentro del Congreso de la República frente a lo que pues, no sé si detonado un poco las sospechas de lo que podría ser un conflicto de interés entre Rafael Belaúnde y esta visita que hizo a Patás específicamente, considerando que Minera La Poderosa fue uno de los principales motores que financió su campaña. Pero detrás de todo esto hay una moción de interpelación con preguntas que por supuesto trae consigo la bancada de Juntos por el Perú. ¿Cómo cree que se esté preparando el escenario para esta presunta primera interpelación a Rafael Belaúnde? A ver, es razonable que existan dudas, ¿no? Que exista suspicacia en torno a la aparición de Rafael Belaúnde en el gabinete de la señora Keiko Fujimori, sobre todo por sus vínculos. Él no lo ha negado, él ha aceptado que la minera ha aportado al partido, más no a su persona. Él hace esa aclaración, pero eso ya es irrelevante a estas alturas, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que más allá de eso, lo que debería ser materia de una interpelación es el trabajo en sí del ministro, ¿no? No tanto por cómo llegó o quién lo financió, porque al final eso es legal. O sea, mientras el aporte haya sido transparentado, haya sido bancarizado, eso es parte de una ley que ya existe, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí no hay nada de malo. Lo malo sería que ya como gestor, como ministro, haya destinado recursos para favorecer a la minera La Poderosa. Y eso hasta el día de hoy creo que no ha ocurrido. Más que nada se le cuestiona por los vínculos. Pero si los vínculos no se traduce en un hecho concreto que pueda ser cuestionable políticamente, entonces la interpelación no tiene sentido, no tiene razón. Más que nada yo lo veo a esas alturas, a 15 días de haber ejercido su función, como una especie de revanchismo político. Hay quienes todavía no aceptan la derrota y de una u otra manera quieren distraer la agenda política del país, cuando hoy lo que hemos visto y lo que ustedes han comentado hace un momento nos debería concentrar a todas las fuerzas políticas a hacer un solo puño frente al fenómeno del Niño. Claro, e independientemente de lo que es el tiempo, ¿no?, de Keiko Fujimori, que son ya casi 21 días frente a lo que significa su asunción de gobierno, está, claro, democráticamente e institucionalmente dentro de las funciones que tienen los parlamentarios de hacer la interpelación correspondiente y el control político. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es el momento adecuado? O sea, esta emergencia se da realmente en un momento oportuno para buscar interpelación, cuando lo que se supone que hay que hacer es ver a todos los legisladores apuntando hacia la solución de esta problemática. Pero no me sorprende tampoco, ¿eh? O sea, esta interpelación tiene nombre y apellido, viene de Juntos por el Perú, ¿no es cierto? Juntos por el Perú es la bancada que prometió, no juró, hacerle la pesadilla a la señora Keiko Fujimori. Ellos, digamos, desde antes de que la señora Keiko Fujimori asuma la presidencia, juraron que iban a hacer una especie de obstrucción, oposición le llaman, pero en realidad se traduce como una obstrucción sin sentido, sin razón, y están siguiendo el libreto simplemente, ¿no? Y eso es penoso porque justamente hoy necesitamos que podamos estar concentrados en cosas mucho más relevantes, como el fenómeno del Niño y la inseguridad ciudadana, pero pareciera pues que ese no es la importancia, no es la prioridad de Juntos por el Perú, y la población tiene que sacar sus propias conclusiones. Ahora, no digo que el ministro sea una santa paloma, no digo que tengamos que apañar siempre al gobierno, no digo que el Congreso debe renunciar a su tarea de fiscalización, sino hay que hacerlo en el momento adecuado, tomando siempre las prioridades que hoy el Perú está esperando justamente del nuevo Congreso bicameral que ha prometido ser mejor que el anterior. Así es. Bueno, yo creo que es un despropósito, por supuesto, esta situación, pero hay que tener en cuenta los contraargumentos, ¿no? Porque, a ver, solamente para hacer una precisión, se sabe que el Partido Libertad Popular, que es el partido por el cual postuló Rafael Belaúnde en esta elección electoral, recibió, como usted lo dice, de manera lícita, legítima, aportes de Evangelina Arias. Evangelina Arias es la presidenta del directorio de la compañía minera La Poderosa. Entonces, eso genera especulación porque algunos indican, un sector de oposición, que se podría tratar de un conflicto de intereses y que ahora Rafael Belaúnde, desde el Ministerio de Defensa, estaría chalequeando a Minera La Poderosa. De hecho, la moción de interpelación plantea ese tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, solicita precisar cuántos militares están destinados a la protección de la población civil y cuántos cumplen funciones relacionadas con la infraestructura minera. Entonces, en este sentido, ¿usted considera que hay un conflicto de intereses de por medio que merece ser investigado? Bueno, yo creo que la protección de la minera, así como de otras zonas, Patás, de hecho, ha sido en algún momento una zona casi militarizada, ¿no es cierto? Eso ya viene desde mucho antes que Rafael Belaúnde sea ministro de Defensa, ¿no es cierto? Ahora, esa información se puede pedir a través de un oficio, de una carta dirigida al Ministerio de Defensa. No es necesario una interpelación. Lo que se busca con una interpelación es, digamos, de una u otra manera obstruir un poco
poco el desenvolvimiento de esta cartera tan importante hoy, que está incluso dirigiendo el COEN, ¿no? El INDECI. Entonces, yo creo que son preguntas que sí son válidas, repito, es como lo dijo Juan Diego, es parte, ¿no?, de las funciones que tiene la Cámara de Diputados, pero también hay que saber en qué momento se hace, porque si a 15 días vas a interpelar a un ministro, obviamente no estamos hablando de una gestión propiamente de su cargo, sino de un vínculo anterior a su elección. Vínculo que, como repito, ha sido completamente legal, o sea, no estamos nada fuera de la ley. Sí. Si es que se comprueba, se corrobora en los próximos días que hay una especie de favorecimiento o destinación de recursos públicos para favorecer a la poderosa por encima de otras mineras y hay un trato diferenciado injustificado, ahí sí, le doy la razón. ¿No es Aunque cierto? estemos a 30 días de haber Por iniciado el gobierno de Fujimori, o pero 45 ese días. no es el hecho. Habría, ¿no es cierto? Supondría, ¿no? No se puede hacer una interpelación sobre especulaciones, ¿no? Entiendo entonces que Renovación Popular no va a apoyar esta moción de interpelación. Ahora no. Ahora no. No quiere decir que más adelante sí lo apoyemos. Como te digo, nosotros vamos a esperar fundamentos más fuertes, ¿no? más evidentes para hacer un control de esta naturaleza. Mientras tanto, nos concentramos en, Las emergencias del las país. emergencias del país, como la seguridad. Ayer nomás han asesinado a otro chofer, En Villa El ¿no?, Salvador, de la así empresa Vipusa. Y bueno, tenemos este gran problema de las inundaciones que es de todo. Si bien es cierto, hoy se ha agravado por el fenómeno del Niño, pero, a ver, yo he vivido en Villa El Salvador y de acá un saludo a mis hermanos de Villa El Salvador. Ese puente, ¿no?, que conecta con el parque industrial, con la zona de, digamos, de la Pachacute. El puente que está con inundado. Claro, todo el tiempo se ha inundado. O sea, cada vez que existen estas garúas, ¿no?, fuertes que ocurren en Villa El Salvador, siempre se inunda. O sea, es un problema de toda la vida. Han pasado alcalde tras alcalde y gente que se ha incluso reelegido y vuelto a elegir, y hasta el día de hoy es el problema. Es una enorme indiferencia de parte de las autoridades ediles, pero aquí debo también advertir que hay responsabilidades compartidas. Mientras que la Presidenta de la República anuncia la reestructuración de Sedapal justamente por estas falencias, Sedapal por su parte responsabiliza al MTC. Entonces, hay que sentarlos a todos, al MTC, a Sedapal, a la gobernación, a la municipalidad, y que alguien solucione ese problema de toda la vida. Repito, mis hermanos de Villa El Salvador me deben estar dando la razón en este momento, porque eso ha ocurrido siempre. Así es. Ahora, a nivel político, ¿usted cree que el señor Rafael Belaúnde es el eslabón más débil del gabinete ministerial de Keiko Fujimori? Digo eso porque, mire, lo han tildado de caviar, lo han tildado de inexperto en la materia de defensa, porque su fuerte era otro tema, lo han tildado de ser antifujimorista por un tiempo, porque claro, durante la campaña no era definitivamente un seguidor de Keiko Fujimori, Obviamente, pero sí. ahora está dentro del gabinete y es el primero que han agarrado para interpelar. Entonces, ¿cree usted que es el eslabón más débil? Digamos que si lo vemos de esa perspectiva, sí, ¿no? Sobre todo porque si yo hubiera sido el asesor de la señora Fujimori, no hubiese elegido a Rafael Belaúnde como ministro de Defensa. Más que por sus posturas anteriores, por su falta de experiencia en una cartera tan importante como el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces yo creo que ese debió haber sido el criterio para tomar una decisión de esa naturaleza, pero hay situaciones que nosotros no vemos, que jugaron seguramente un papel muy importante para que lo elijan al señor Rafael Belaúnde. Ahora tiene que demostrar en la cancha, ¿no?, con su trabajo, digamos, por qué ha sido elegido. Si no da la talla, evidentemente la señora Fujimori creo que es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que tiene que hacer algunos cambios urgentes, ¿no? Solamente para que quede claro y ya para salir de ese tema, ¿qué produce la interpelación? Es decir, después de la interpelación dentro del Congreso de la República, ¿qué provoca? A ver, Para que la ciudadanía lo pueda una entender. vez que, si es que se aprueba la interpelación, debemos decir que es una propuesta, es una moción Sí, que se todavía ha no está presentado. aprobado. Exactamente, todavía esto tiene que debatirse en el Pleno de la Cámara de Diputados, y si se aprueba con mayoría, entonces el ministro debe comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Una vez que el ministro comparezca, se le envía antes el pliego de preguntas. La moción de interpelación que se debate y se aprueba ya Sí. contiene un pliego de preguntas. Entonces el ministro viene y responde esas preguntas ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Después que responda, ¿no es cierto?, el Congreso decide entonces, ya sea sus interpelantes, si es que llevan a cabo o no una moción de censura, ¿no? La moción de censura igual tiene que ser firmada por un número determinado de diputados, luego ser presentada ante el Congreso y después ser debatida. En la censura ya no viene el ministro, Claro. solamente debaten los diputados y ellos decidirán si censuran o no. Si censuran, entonces el ministro tiene que dejar la cartera y la presidenta tiene que colocar a otro ministro. Si después de la interpelación se dan cuenta que no hay motivo para censurarlo, allí queda toda la cosa. Solamente vino, respondió y terminó la historia. Bien, la explicación ha sido precisa y se tratan de 43 preguntas exactamente en esta moción de interpelación. Pero dejando de lado a Rafael Belaúnde, me gustaría ahora hablar acerca de la designación de Carlos Spa, que no ha sido
tan cuestionada, por lo menos no de manera tan vehemente como la de Rafael Belaúnde, pero si algo se le cuestiona al señor Carlos Spa, son dos cosas, ¿no? El tema del escudo de las Américas, que también se le está cuestionando a Rafael Belaúnde, que me parece otro despropósito por parte del sector de izquierda en el Congreso de la República, pero también el salvoconducto otorgado a Betsy Chávez. Y de hecho, en breve vamos a ver esas imágenes en pantalla. Se ha visto pues que Betsy Chávez está feliz, como Pedro en su casa, en México, tomándose fotos, selfies, comiendo turisteando, exacto, comiendo tacos en México. ¿Qué nos dice esto políticamente, ¿no? ¿Qué mensaje nos da? A ver, el primer mensaje es que lamentablemente los mexicanos tienen una pésima presidenta que escuda la corrupción, que escuda a gente que ha delinquido en nuestro país, porque debemos decirlo con toda su letra, la señora Betsy Chávez está sentenciada por haber cometido un delito, y aquel que comete un delito es un delincuente, ¿no es cierto? Entonces está apañando, está acogiendo, está refugiando a delincuentes. Entonces, con la plata de los mexicanos, ¿no? Porque quien vino a llevarse a Betsy Chávez hasta México fue un avión de la Fuerza Aérea de México, ¿no? Ahora bien, ¿estuvo el Perú obligado a darle el salvoconducto? Según el Tratado de Caracas, sí, según el Tratado de Caracas. Claro está que nosotros hemos sido bastante críticos. ¿Por qué? Porque el Tratado de Caracas, si se trataba de respetarlo, ¿no es cierto?, el primero que lo incumplió fue México, porque México no debió haber otorgado, según el Tratado de Caracas, ¿no?, un asilo, primero porque fue México quien otorga el asilo, a una persona que estaba siendo procesada por un delito común. El Tratado de Caracas es bastante claro, no se puede otorgar asilo por delitos comunes, solamente en casos de delitos políticos. ¿No? Por eso es un asilo político, ¿no es cierto? Pero México incumplió esa regla y le otorga el asilo a Betsy Chávez. ¿Quién califica si un delito es político o es común? El país asilante. En este caso México dijo, bueno, para mí esto es un delito político, y le otorgó el asilo. ¿Cuál es la obligación del país, donde está esta persona asilada? Es entregarle el salvoconducto. ¿Qué hizo el señor Gerí en su momento? Él evitó el salvoconducto presentando anunciando la presentación ante la OEA de una adenda con respecto a la modificación precisamente del Tratado de Caracas, ¿no es cierto? Adenda que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Es que ese es el tema, ¿no? Claro, el tiempo es muy dilatado. Se anuncia, se dice, se plantea, pero en los hechos no hay nada. Como no hay nada, entonces el gobierno, obviamente de Keiko, decidió entregarle el salvoconducto, porque tampoco puedes tener una persona pues encerrada toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, con este salvoconducto entregado, que puede ser muy criticable, ¿no es cierto?, pero que es legal, debemos decirlo así, ya está expedito el Poder Judicial para poder solicitar la extradición una vez que la Corte Suprema ratifique la sentencia de primera instancia. Mientras la señora Betsy Chávez estaba asilada, refugiada en la embajada, no podían hacer ningún tipo de extradición, pues, porque ahí estaba metida. ¿Ante quién lo vas a pedir si está en tu país, pero está en una sede diplomática, ¿no es cierto? Ahora, con la señora Betsy Chávez ya en México, la Corte Suprema tiene la oportunidad de ratificar la sentencia en segunda instancia y con ello iniciar el procedimiento de extradición. Ya lo puede hacer ahorita. Y en este caso, ¿México no tendría una protección especial para con Betsy porque Chávez? También hay convenios sobre extradición. Entonces México tendría que respetar, si en caso la Corte Suprema del Perú resuelve, ratificar la sentencia y solicitar la extradición, México ya tendría que iniciar con el procedimiento para poder traer nuevamente a Betsy Chávez al país a purgar su condena. Ahora, veamos lo que va a suceder, ¿no? Porque también dentro de los convenios hay letras chiquitas, y muchas veces esas letras chiquitas se pueden tergiversar, como ha pasado con el convenio o la Convención de Caracas. Sin embargo, lo que preocupaba sobre ese tema era si es que se iba a dar otro paso más y si se iba a empezar a hablar de la liberación a Pedro Castillo. Sin embargo, Carlos Spa ha sido bastante severo en mencionar de que no se le va a dar la libertad a Pedro Castillo. Entonces, el salvoconducto otorgado a Betsy Chávez no nos habla de una libertad a Pedro Castillo. Por ese lado, los peruanos podrían respirar tranquilos. De ninguna manera. El salvoconducto tampoco es impunidad, porque ya hemos señalado que esto da carta abierta a una pronta extradición, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a Pedro Castillo, son cosas muy distintas, ¿no? Muy distintas. Mientras Betsy Chávez estaba refugiada en una sede diplomática, el señor Pedro Castillo está recluido en una prisión por una sentencia judicial. Son cosas muy distintas. Ahora, obviamente la señora Fujimori tiene que entender y saber, y todo el gobierno tiene que saber, que no sería ni dable o no sería saludable políticamente para nuestra democracia constitucional el premiar a un golpista que intentó subvertir nuestro orden constitucional. O sea, no estamos ante un caso humanitario,
como para entregar un Un indulto. asilo, un indulto de esta naturaleza. Y qué bueno es que ya lo haya aclarado el canciller, el ministro de Relaciones, pero este tema le compete enteramente a justicia, ¿no? Y creo que también el doctor Ernesto Álvarez también ha descartado la posibilidad de un indulto. Así que por ese lado podemos estar tranquilos, y hay un pronunciamiento oficial de parte del gobierno de que no se va a dar ese indulto a Pedro Castillo. Doctor Muñante, en concreto, hay un proyecto de ley que está buscando modificar la Carta Magna para poder ampliar el periodo de los alcaldes de 4 a 5 años, un proyecto de ley impulsado en Cámara de Diputados por Norma Yarrow. Y de la misma forma que el periodo del gobernador o del alcalde pueda tener una relación inmediata. ¿Cómo ve ese proyecto? ¿Le da salubridad a la gobernabilidad en nuestro país en lo que respecta a gobiernos locales? A ver, yo he sido uno de los que en su momento presentó también un proyecto de reelección de alcaldes. Creo que es un tema necesario hoy en día. La gestión municipal se entrampa demasiado, y te lo digo porque como congresista y hoy como senador siempre recibimos a alcaldes, delegaciones de varios distritos que vienen para la aprobación de un proyecto, que vienen para sacar la cita con el ministro de Economía por presupuesto para una obra, etcétera, etcétera. Y todo eso suele demorar la vida, ¿no? Entonces, el alcalde llega, el primer año recién aprende, el segundo recién está presentando los proyectos, el tercero recién se lo aprueba, el cuarto recién inicia la ejecución. Pero ¿qué sucede? Viene el próximo alcalde, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, ¿quién se perjudica? La población, claro, la población. Entonces, yo creo que sí, es posible que haya una reelección y una extensión del mandato para justamente concretar las obras, ¿no? Pero claro está que la población decidirá, ¿no es cierto?, premiará al buen alcalde o castigará al mal alcalde. Finalmente es la población el que va a tener la decisión si reelige o no a una autoridad. Y creo que la reelección es positiva y además es justa porque, a ver, si los parlamentarios hemos aprobado la bicameralidad y la reelección, por ende también deberíamos haber aprobado la reelección de alcaldes, pero lamentablemente eso no se dio porque cuando se votó, recordarás, en la segunda votación hubieron quienes se votaron en contra y finalmente la reelección no se aprobó, ¿no? ¿Hay algún tufillo de populismo en este tipo de propuestas que, por ejemplo, en su momento buscaron negar la reelección congresal y que, por supuesto, van a intentar oponerse a la reelección de alcaldes? ¿Sí? De hecho, ¿no? Algunos incluso le pusieron una chapa, reelección es corrupción, dicen, ¿no? Y después se presentaron para la reelección de congresistas, ¿no? Cosa curiosa, ¿no es cierto? Entonces son gente que muchas veces aplica un doble estándar, ¿no? Un doble rasero al momento de presentar una opinión con respecto a un tema determinado. Yo creo, y voy a seguir, me ratifico, en que la reelección es una oportunidad para que una autoridad complete o termine un proceso de obras o de programas que son necesarios para la población, ¿no? Hay gente, hay autoridades que son muy buenas, ¿no? y merecen, la gente así lo cree necesario, pero obviamente también hay quienes no dan la talla, cometen actos de corrupción y la gente tampoco no es tonta, ¿no? La gente sabe quién es quién y por ende también tendría la posibilidad de poder castigar a esa autoridad de DIN. Así que en puridad yo estoy de acuerdo, evidentemente se trata de un proyecto de ley, el que es mencionado, que seguramente va a pasar por un debate y que se perfeccionará y veremos pues qué opina finalmente la Cámara de Diputados, ¿no? Totalmente, esperemos que por supuesto el debate prime también y que los argumentos se puedan presentar, no cayendo en la diatriba o cayendo... en la generalización apresurada, ¿no es cierto? Exactamente. Decir, porque uno se corrompió, todos se corrompen. Eso no es un buen juicio. Totalmente de acuerdo. Ahora, señor Muñante, dentro de lo que ha ido pasando en Pucallpa, estas manifestaciones, estos bloqueos de carreteras, hay vinculaciones que, de acuerdo al periodista Oscar Quispe, ha señalado a uno de los principales protagonistas de estos levantamientos y de estos enfrentamientos. ¿Quién es el principal acusador? Bueno, hay un profesor vinculado al FENATEP, que ha presidido en lo que es Ucayali el Frente de Defensa en Ucayali. Específicamente, en la madrugada del viernes y del sábado, se ordenó que de un grupo de profesores, educadores, mantengan bloqueada la carretera entre Pucallpa y Campo Verde. ¿De quién se trata? Del profesor Eller Romaina Silva. En breve lo vamos a estar viendo en nuestras pantallas, aquellos que nos están observando en las redes sociales. Por ejemplo, este vehículo que por supuesto transporta a pucallpinos de manera diaria, esta mototaxi, es enfrentada y tumbada por aquellos que están a favor del paro. Es decir, si tú no apoyas la medida, entonces tú estás en contra de nosotros y vamos a hacer lo imposible para frenarte. Bueno, el responsable es el señor Eller Romaina Silva. Actualmente recibe una planilla por parte del Estado de 2.217 soles, pertenece al Eugel Coronel Portillo allá en Ucayali y por supuesto se trata de una vinculación directa en lo que es el FENATEP de Pedro Castillo, sin olvidar cómo Pedro Castillo también saltó a la palestra en la huelga de profesores del 2017. ¿Qué poder hacer con profesores como estos? Bueno, yo creo que allí el Ministerio de Educación tendría que tomar el toro por las astas, ¿no es cierto? Gente que es asalariada del Estado no podría actuar contra el propio Estado, ¿no es cierto? Ahí está en y pantalla. cuando se bloquea una
carretera, lo que se está haciendo es invadir, ¿no? Violentar derechos de terceros. La gente tiene todo el derecho de manifestarse, la protesta es un derecho fundamental, pero cuando esto se desnaturaliza y se comienza a no solamente a bloquear una carretera, sino también a atentar contra la propiedad pública y privada, y ya no estamos hablando de una legítima protesta, sino estamos hablando de un acto vandálico que está siendo propiciada, asusada por alguien que pertenece al Estado. O sea, es doble agravante, ¿no es cierto? Hemos también escuchado que en la misma región se quemó un patrullero, ¿no? O sea, se está escalando la violencia, o estuvo escalando la violencia, gracias a Dios entiendo que esto ya se levantó, sí, ¿no? Se pudo manejar a tiempo, pero estas personas que están detrás de estas marchas, y peor aún, que reciben un sueldo del Estado, tienen que ser inmediatamente sancionadas. Y esto no es persecución, ojo, no es revanchismo. Esto es poner orden en casa. Quien vive del Estado tiene que garantizar que el Estado cumpla sus fines, cumpla sus funciones, y no utilizar este dinero para luego tener este tipo de manifestaciones que en nada ayuda a la región, más bien todo lo contrario, la perjudica, porque ellos son los propios y directos perjudicados cuando hay un paro o hay un bloqueo de carreteras. Bien, ha estado con nosotros el senador de la República, Alejandro Muñante Barrios. Senador, le agradecemos por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a todos. Gracias. Gracias.